usted y yo no estuviéramos aquí, ni hubiese perdón de nuestros pecados. Pero porque Él se levantó dentro de los muertos, hoy tenemos oportunidad de rendirnos a los pies de Él y ser perdonados de todo pecado y de toda maldición que el diablo quiera lanzar contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto fue algo poderoso, la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy usted y yo no estuviéramos aquí, no tuviéramos perdón. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y era necesario que Él padeciese por nosotros. Dice que a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? Lo rechazaron, no lo aceptaron. Mas a todo aquel que lo recibió, Dios le ha concedido que sean hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿cuánto hemos recibido a Cristo hoy? Entonces, usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que entender las Escrituras. Y tenemos que entender, muchos al principio, y yo también al principio decía, ¿por qué Cristo tuvo que ser crucificado? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que padecer? Yo antes, si todo lo que hizo fue cosas buenas, yo antes decía eso no entendía, porque mis ojos estaban vedados. No entendía porque mi corazón no estaba listo ni preparado para entender, porque esto se tiene que entender por revelación. Amén. Entonces, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Él nació de una virgen. Él nació de una virgen, creció y enseñó y nos guió hacia el reino del Padre, hacia el reino de Dios. Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El poder de la resurrección estaba en Él. Y si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe. Usted y yo estaríamos acá sin esperanza. Pero mire, quiero leerle algunos pasajes para resumir lo que ya conocemos todos. Porque si todos estamos aquí, es porque entendemos que Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, murió un día por amor a ti, a mí, pero también resucitó. Y Él vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De que Él vive. Amén. Y dice la palabra, y lo voy a llevar al libro de Lucas. Amén. Lucas capítulo 24. Habla de la resurrección. Si lo tienen ahí, no le diga, pero búscalo ahí. Lucas 24, versículo 1. Dice, habla de la resurrección. Y hoy, un día como hoy, estamos nosotros celebrando la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Decimos amén. ¿Cuánto puede levantar sus manos al cielo y decir, Él no está muerto, Él está vivo? Él está vivo. Y porque Él está vivo, vivo yo. Ese es el tema de hoy. Porque Él vive, vivo yo también. Tú y yo no teníamos esperanza de vida. Tú y yo no teníamos una oportunidad de perdón de nuestros pecados. Pero porque Él vive, tú y yo somos perdonados de nuestros pecados. Y porque Él vive, tú y yo tenemos una esperanza de vida y de salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Dice, usted conoce todo lo que pasó Jesucristo, cómo fue llevado al Gólgota, al Calvario, cómo fue flagelado, cómo sufrió por nosotros. Pero yo no voy a hablar de eso, ya lo hemos hablado. Voy a hablar de la resurrección. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Mentirosos seríamos todos nosotros, y mentiroso hubiese sido Cristo si Él no hubiese resucitado. Pero aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él resucitó. Y porque Él resucitó, porque Él vive, tú y yo vivimos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice que el primer día, hablando de hoy, domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿sí están ahí? Muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ya usted sabe todo lo que había acontecido, cómo lo flagelaron, cómo lo crucificaron y cómo Él entregó su espíritu. ¿A quién? Al Señor. Amén. Y el primer día de la semana, que es el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies. Eso se hacía en aquel tiempo. Traían especies aromáticas para untarle al cuerpo.
y dice que eran especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oiga, que usted va a llevar hojas aromáticas, ungüentos, para untarle al fallecido, que usted tenía que remover la piedra porque era una piedra grande y pesada. Y que usted llegue y la piedra esté removida, lo primero humanamente que va a pensar es: se robaron el cuerpo. Saqueadores vinieron a saquear la tumba, porque eso se estilaba en aquel tiempo. Como las personas se enterraban con sus riquezas, dinero y cosas así, muchos saqueadores iban a las tumbas para llevarse la riqueza o lo que ponían sus familiares. Sin embargo, ellas se asombraron de que la piedra estaba removida. Dice que en el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Gloria. No lo hallaron. Algo espantoso. Me imagino que humanamente lo primero que piensa: alguien entró y se llevó el cadáver. Alguien entró y se llevó el cuerpo de nuestro maestro. Sin embargo, dice que en el versículo 4 que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo: dos ángeles de Dios. Dos ángeles de Dios. Se pararon al lado de ellas. Se pararon al lado de ellas. Amén. Dice que tenían vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor a esa aparición, ellas bajaron su rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diga conmigo: Cristo vive. Diga de nuevo: Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo vive. Y diga Cristo conmigo: vive. ¿y por qué Él vive? Y porque Él vive, Yo también vivo. yo también vivo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha, ¿qué cosa? Resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea, ¿qué cosa? Crucificado y resucite. ¿A dónde? Al tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todo estaba escrito. Ya todo lo que estaba aconteciendo había sido preparado por nuestro Dios para la salvación de la humanidad. Si Cristo se hubiese quedado en el sepulcro, vana fuera nuestra fe, porque no tuviéramos esperanza de salvación ni perdón de nuestros pecados. Pero diga conmigo: porque Él vive, Porque Él vive. yo vivo. Yo vivo. Diga de nuevo: porque Él vive, Porque Él vive. yo soy libre, Yo soy libre de toda acusación, de toda acusación del diablo. del diablo. Porque Él vive, Porque Él yo vive. tengo esperanza, Yo tengo esperanza de salvación de mi alma. de mi alma. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas. Buenas nuevas. Dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dígale al que está al lado, mírelo y dígale: tú y yo somos portadores de buenas nuevas. Vamos, mira al que está al lado, tócala y dile: tú y yo somos portadores de buenas nuevas. No somos portadores de muerte, no somos portadores de nada malo, somos portadores de buenas nuevas, porque con las buenas nuevas del Señor salvamos vidas. Amén. Restauramos familia. Amén. Restauramos personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Es decir, que tú no eres portador de tristeza. Nope. Tú eres portador de alegría. Yes. Tú eres portador de esperanza. Diga, levante la mano al cielo y diga: yo soy portador Yo soy portador de esperanza. Yo soy portador de cosas buenas. Reprendo al diablo y toda trampa mentirosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y dice que volviendo del sepulcro, estas mujeres dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11
los discípulos y a todo lo demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, todas las mujeres que acostumbraban a ir al sepulcro, poner ungüentos y cosas así. Amén. Quienes dijeron estas cosas, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿A quiénes? A los que Dios en Cristo Jesús había preparado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mas ellos, escuchen para que usted vea que a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo ciertas cosas. Tiene que ser entendida por revelación. Y a muchos de nosotros, aún aquellos que estuvieron al lado de Jesús, para ellos era imposible. Para ellos era algo que era inesperado. ¿Sabe qué? Ellos vieron todas las señales y milagros que Cristo hacía. Sin embargo, cuando murió Jesús, cuando fue crucificado y murió, dijeron, aquí se acabó todo. Fíjate, y eran los discípulos, eran los que estaban con él, eran los que comían con él, aparte de aquel que lo traicionó, Judas. Ustedes saben eso, eran 12 discípulos, pero quedaron 11. Aún esos 11, aún Juan tenía duda de que él había resucitado. Fíjese cómo es el ser humano. Fíjate cómo el enemigo ataca a la mente. Fíjate cómo el enemigo siempre quiere destruir el propósito y la voluntad de Dios. Mira cómo el enemigo se levanta para destruir el llamado, para destruir la vida. Porque Cristo es vida. ¿Cuánto dicen amén? Mas ellos le parecían locura. Escuche, aquellos que comían con Jesús, aquellos que vivían con Jesús, aquellos que dormían con Jesús, se supone que eran los que lo conocían más. Se supone que era lo que podían intimar más con él. Se supone que eran los que conocían más el corazón de su maestro. Sin embargo, duda había en ellos. Duda del maestro. ¿Qué diremos nosotros cuando llega duda? La duda es un arma de Satanás. La duda es un arma que utiliza el diablo para destruir la obra de Dios, para destruir a los siervos de Dios, para dañar lo que Dios ha establecido. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas. Óigame, si era lo que comían con Jesús, era lo que vivían con Jesús, era lo que estaban con Jesús, era lo que vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo Jesús liberaba a los endemoniados, cómo Jesús convirtió el agua en vino cuando no había, cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, cómo Jesús resucitó aún a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Cómo iba a haber duda? En el ser humano hay algo que se llama la duda. Diga conmigo, la duda la reprendo. Si usted le da cabida a la duda lo va a hacer a usted duro de corazón y de entendimiento. Y no va a poder discernir lo que es real y lo que no es real. No va a poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. No va a poder discernir porque la duda le ciega el entendimiento. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Y ellos estaban ciegos de entendimiento. No lo creían. Dice, mas ellos les parecían locura las palabras de estas mujeres. Y no las creían. ¿No las qué? No las creían. A veces el espíritu de duda llega a la mente de nosotros y nos impide creer la verdad. Pero diga conmigo, espíritu de duda, te va fuera de mi mente. Espíritu de duda, te va fuera de mi casa. Espíritu de duda, te va fuera de mi familia. Amén. Amén. Pero dice más. Dice que no le creían. Pero levantándose Pedro, diga, hace falta Pedros en medio nuestro. Vuelvo, repito, digo, hace falta Pedros. En medio nuestro. Hace falta hombres que se han alocado, pero para las cosas de Dios. Y dice que Pedro se levantó y corrió al sepulcro.
Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido, porque pudo entender que su maestro había resucitado. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Diga conmigo, Él vive. Diga conmigo de nuevo, Él no está muerto. Él ha resucitado. A su nombre. A su nombre. Gloria. Diga conmigo, mira al que está al lado, míralo bien y dile, el diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Diga conmigo ahora en inglés para que aprenda. The devil is a The devil is liar. a liar. Siempre está buscando cómo destruir lo que es de Dios y a los hombres de Dios. Y siempre está con mentiras y engaños. Pero escucha, hay alguien que pelea por ti. Amén. Hay alguien que te defiende. Hay alguien que trae a verdad la palabra de Dios. Y es el Hijo de Dios. Y dice que esto fue lo que aconteció con sus discípulos, con los más llegados. Fíjate tú. Fíjate vos. Fíjate vos. Que esos dormían con Jesús. Comían con Jesús. Vieron los milagros que hizo Dios a través de Jesús. Y había duda en ellos. ¿Qué será de nosotros? Diga conmigo, espíritu de duda. Te echo fuera de mi mente, de mi casa y de mi corazón. Yo creo en Dios. Y Dios es un Dios sobrenatural. Amén. No creas a la mentira del diablo. El diablo es astuto y el diablo quiere destruir lo que es de Dios. Y es aquí que dos de ellos iban, es decir, dos de ellos, cuando dice en el 13, dos de ellos eran discípulos. ¿De quién? De Jesús. Discípulos de Jesús. Estos iban camino a Emaús. Y dice que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada estadios de Jerusalén, poco separado. E iban hablando entre sí de todas las cosas o todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras haya duda, mientras haya dureza, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y Él se presenta y quita toda duda y quita toda dureza y te habla a tu corazón. Lo que es de Dios prevalece. Lo que es de Dios prevalece. Lo que el enemigo va a estar siempre tratando de tumbar lo que es de Dios y lo llamado de Dios y la misión de Dios. Pero dejémonos llevar por Dios, no por el enemigo. Y dice así, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque era algo que había acontecido difícil, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Y caminaba con ellos. Diga, levante su mano al cielo y diga conmigo, Jesús, necesito que camines conmigo, donde quiera que yo vaya. Mas los ojos de ellos estaban como... ¿Los ojos de quién? De ellos. De esos dos discípulos. Eran discípulos del Maestro. Eran discípulos de Jesús. Habían visto los milagros que había hecho Dios a través de Jesús. No lo podían negar. Pero había duda en su corazón. Había duda en ellos. Ya para ellos decía, este hombre la verdad que hizo cosas maravillosas. Pero ahí se quedó en el sepulcro. Mas los ojos de ellos estaban velados, es decir, estaban tapados, estaban ciegos, para que no le conociesen a él. ¿A quién? A Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eran sus discípulos. La esperanza que tenían en el Mesías, la esperanza había ido. Ellos estaban buscando a alguien que lo libertara de Roma.
Ellos estaban buscando un caudillo, estaban buscando a un líder, a alguien que lo ayudara, estaban buscando un rey. Pero el Rey Jesús estaba en medio de ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Fíjate cómo lo vieron, como un forastero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mira cómo lo veían: poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales? ¿Quiénes lo entregaron? Lo que debían haber entendido la revelación del Hijo de Dios, lo entregaron a él. Lo entregaron los principales sacerdotes, los que se entendían que debían de ser entendidos. Y nuestro gobernante, a sentencia de ¿qué? De muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjate todo lo que le están diciendo al propio Jesús. Mira cómo son la gente. Mira cómo la gente, dirían los mexicanos, cómo se agüitan tan rápido. ¿Acaso ellos no eran los que estaban contentos y decían: Hosana, 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 el que viene en el nombre de David? ¿Aquellos no eran los que se gozaban cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Aquellos no eran los que se reunían para escuchar la palabra que Dios traía a través de este hombre? Pues ellos mismos lo rechazaban. ¡Qué tremendo! Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estaban frustrados, estaban molestos, estaban enojados, estaban injuriándole. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también la duda nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, es decir, que eran israelitas, las que antes del día fueron al sepulcro. Gloria a Dios por ella. ¿Cuánto creen en el ministerio de la mujer también? Porque a veces el machismo y el hombre machista quiere siempre callar la boca de la mujer. Y eso es un grave error. La mujer también, o las mujeres también son usadas por Dios. Así es. Diga gloria a Dios, las mujeres digan amén, digan, dale una patada al marido, digo, a la silla. Ya le di la Aprovecha patada. ahora, sí, porque a veces hay hombres tan machistas, aún en medio de la congregación, que tienen en poco a su esposa. Pero no así el Señor. No así el Señor. Fíjate que las primeras en notar que Cristo había resucitado fueron las mujeres. Yo, si fuera mujer, dijera: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Toca a tu marido y dile: te lo dije, cabezón. Vamos, toca a tu marido, a tu novio, a quien sea, dile: te lo dije, cabezón, que Dios también me usa. Amén. Sí, porque a veces nosotros los hombres queremos puro Pancho Villa. Aquí solamente. No, Dios usa también a la mujer. Amén. Y acuérdate de dónde salió la mujer. De la costilla de Adán. Amén. Aunque también nos ha asombrado, dice así, el 22. ¿Están ahí? ¿Estaba yo? Ok. El 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también, fíjate toda la conversación que llevaban ellos, camino a Emaús. Y Jesús escuchando, porque Jesús lo escucha todo. ¿Cuánto dicen amén? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron
que él vive. Escúchame, en estos hombres había hasta duda de lo que habían dicho estas mujeres. Diga conmigo, echo afuera el espíritu de Fuera duda. de duda. Espíritu de vida. La duda Fuera, fuera, fuera. hay que echarla afuera Amén. en el nombre de Jesús. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, los discípulos más cercanos del maestro, Pedro, los demás, y hallaron así como las mujeres habían dicho. A veces nosotros los hombres queremos tapar la boca de las mujeres, pero las mujeres también son usadas por Dios. La mujer cae en la congregación, dile, te vas para el diablo, diablo. Amén. Y porque la mujer que no, mujer es un vaso frágil usado por Dios también. Yo, si fuera mujer, dijera, gloria a Dios. No escucho a las mujeres. Bueno, los hombres digan, gloria a Dios por la mujer que me diste, Dios. Amén. Si ellas no gritan porque todavía están ahí como que si sí o no, diga, grite usted por ella. Gracias, Señor, por la mujer que me diste. Amén. Y usted, varón, mándale al retiro. Usted tiene a su media naranja ahí, o a una amiga, a una hija, mándale para el retiro, para que venga transformada, cambiada, empoderada y sea su ayuda idónea. No, demonio. Bueno, no sigue aquí. Entonces le dijo, ok, y fueron algunos de nuestros sepulcros, ¿sí está ahí? Y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le vieron, claro, porque había resucitado. Amén. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cómo le dijo? Insensatos y tardos de corazón. Oye, eso está fuerte. Es que Jesús hablaba fuerte. Dice, para creer todo lo que los profetas han dicho, porque esto estaba profetizado, que el Hijo del Hombre se levantaría al tercer día. Decimos amén. Bien. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y entramos al reino de Dios padeciendo, hermano. Tú no vas a entrar ahí muy calmadito. Es más, durante esta vida como cristiano vamos a padecer ofensas, vicisitudes, escaseces, situaciones, adversidades. Pero diga conmigo, levante su mano derecha y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo de nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fortaleza, mi fortaleza. El que nos fortalece, el que cuida, guarda a su iglesia, la comunión, la unidad, la bendición y la salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y comenzando, dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice que ellos, estos dos discípulos y Jesús, llegaron a una aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron. ¿Le qué? Le obligaron. ¿A qué? A quedarse con ellos. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Mira, hijos del diablo mentirosos, lo que querían es seguir oyendo a Jesús. ¿Cuántos quieren que seguir oyendo a Jesús? Había algo en ellos que decía, le quemaba por dentro. Y ellos le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde. Me imagino que le dijeron, por ahí pueden haber saqueadores, por ahí puede haber un lobo rapaz, alaba, que no de palo. El día ya ha declinado, se estaba haciendo de noche. Entró pues a quedarse con quién, con ellos. Pero Jesús era astuto. Jesús, él quería ver qué es lo que había en su corazón. Y dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Tomó el pan Y lo bendijo. y lo bendijo y lo partió Y y les dio a ellos. ¿Viste lo importante que es la Santa Cena? La gente piensa que tomar la Santa Cena solamente es agarrar un pedacito de pan y tomar un poco de jugo y ya se acabó.
Cuando tomamos la Santa Cena, nuestros ojos espirituales son abiertos. Cuando tomamos la Santa Cena, el reino de Dios se activa en nosotros. Y todo pecado, todo mal, toda duda, todo lo que está velado se tiene que ir fuera. Por eso es que todavía nosotros tomamos la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que el enemigo es astuto para toda mentira. El enemigo es astuto para formar y traer caos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, trae paz, trae libertad, trae entendimiento, trae salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aconteció que estando sentado, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo, entonces, y les dio a ellos. Entonces le fueron ¿qué? Abiertos los ojos. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Hermano, muchos de nosotros estamos viviendo una vida en un mundo físico nada más, pero tú tienes que entender que hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay un mundo espiritual de bien que es de parte de Dios, pero también hay un mundo espiritual de parte de Satanás que quiere destruir la obra de Dios, que quiere destruir a los hombres de Dios, que quiere destruir lo que Dios ha llamado para bendecir. ¿Estamos aquí? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció ¿de qué? De su vista. Cuando ya tenemos los ojos abiertos, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos quiénes somos y sabemos hacia dónde vamos. No te dejes volver a poner vendas en los ojos. Usted y yo somos libres, somos enseñados y sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice más: entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. ¿Por qué? Porque ya una vez que estamos de su vista, disculpen, una vez que ya tenemos revelación de quién es Jesús, sabemos hacia dónde vamos y sabemos quién es Él. ¿Cuánto dice amén? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuántos de vosotros le arde el corazón ahorita? Estamos hablando de el que murió pero resucitó. Estamos hablando del único que puede perdonar nuestros pecados. Estamos hablando del único camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuera de Él, todo lo que hay es mentira, es vanidad y es temporario y transitorio. Solo Jesús es eterno. Y todo aquel que le creemos en Él, que creemos en Él, vamos a ser eternos con Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él garantiza la vida eterna. Por eso decía el uno al otro: nos ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde? Volvieron, ellos iban camino de Emaús. Estaban tristes, estaban desorientados, estaban confundidos por lo que había acontecido. ¿Y qué hicieron entonces? Después que tuvieron la revelación, ya no estuvieron más confundidos. Ya ellos sabían que Cristo había resucitado y que Cristo había estado con ellos. ¿Cuántos quieren que Cristo lo visite en esta mañana? Si Cristo te visita, toda duda, toda incredulidad y todo ataque del diablo tiene que disiparse de tu mente y de tu corazón. Levante su mano derecha y diga conmigo: Cristo, visítame, límpiame, sáname, restáurame en el nombre de Jesús. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban ¿con quién?
con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pregunta: ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Te doy la respuesta. La resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Razón número 1: testifica del inmenso poder de Dios. Amén. Si usted cree que Cristo resucitó, el espíritu de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos también lo levantará a vosotros, a cada uno de nosotros, si pereciéramos en el camino. Porque es el espíritu de vida, es el espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren a ese Espíritu Santo en su vida? Amén. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe, ¿cuántos creen que Dios existe? Amén. Y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene el poder de levantar también a los muertos. Eso es un mensaje poderoso. ¿Cuántos creen que Cristo es el mismo Dios y que Él tiene poder de levantar a los muertos? ¿Acaso no le dijo a Lázaro: Lázaro, después de 4 días de muerto, y estaba ya podrido, médicamente hablando, ya después de 24 horas el cuerpo empieza a corromperse, ¿cierto o no? Yeah. Le dijo: sal fuera, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió fuera. Diga conmigo: mi Cristo es la resurrección y es la vida. En Cristo Jesús hay vida. Levante su mano derecha arriba y diga: yo recibo vida hoy en Cristo Jesús. Echo afuera toda confusión, echo afuera todo espíritu de mentira, echo afuera todo espíritu de muerte y recibo la vida en Cristo Jesús. Amén. Si Dios existe y si Él creó el universo, Él tiene poder sobre él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, Él tiene poder para levantar a los muertos también. Si Él no tiene tal poder y Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración, solo Él es quien creó la vida. Solo Él puede resucitar a los muertos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Solo Él puede revertir las atrocidades que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. En la resurrección de Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: Dios tiene poder, sobre la vida, y sobre la muerte. Segundo, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos. Si Cristo no hubiese resucitado, en vana es nuestra fe. Si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, hermano, ni cuente que te levanta vos. Ahí ya ni con el despertador ni con la bomba atómica que caiga de nuevo. Amén. Pero porque Él es primicia, porque Él es el primero de la resurrección, nosotros tenemos esperanza de que si morimos y morimos en Cristo, seremos resucitados también como Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. A diferencia de todas las otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? Amén. Harían lo mismo. Todas las otras religiones son falsas. Todas las demás religiones fueron fundadas por un hombre y profeta. Murió por sus pecados. Amén. Y ahí se quedó. Las personas que fundaron otras religiones murieron y ahí se quedaron. ¿Cuánto dicen amén? Muertos. Pero nuestro Cristo, nuestra fe,
en Cristo Jesús no es hueca, no es vana. Si nosotros creemos en Cristo, creemos también que Él resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Por qué? Porque Él no está muerto. Él vive. Y Él mostró que Él se había levantado de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo en la tumba. Él al tercer día se levantó. Al tercer día se levantó. Se le apareció a los discípulos y a otros. Dicen que ese mismo día la tierra tembló y muchos que estaban en los sepulcros también se levantaron. Mira el poder que tiene la resurrección. El poder que tiene la resurrección, que ese mismo día también muchos después murieron de nuevo. Amén. Pero para el poder de Dios al levantar a su Hijo que estaba en la tumba. Como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre. Murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Él vive. Dígalo de nuevo, Él vive. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. En Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Algunos en Corinto no creían en la resurrección de los muertos. Y en este capítulo Pablo da 6 consecuencias desastrosas si es que no hubiera resurrección. La número 1, no tendría sentido el predicar a Cristo. Busca el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también, ¿qué cosa? Nuestra fe. Por eso nosotros entendemos que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe, número 2, la fe en Cristo sería vana, según el versículo 14. Número 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. ¿Están aquí conmigo? Vayamos al versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitasen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces diga conmigo, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Nadie sería redimido del pecado si Cristo no hubiese resucitado. Vayamos al versículo 17 de ese mismo capítulo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué cosa? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Diga, poderosa palabra del apóstol Pablo. Amén. Todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido. Todos los que nos precedieron no hubiesen tenido una oportunidad, ¿verdad? Vayamos al versículo 18. Mira lo que dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Para qué seguir esperando? ¿Para qué seguir en esto si ya no hay oportunidad? Pero diga conmigo, Cristo se levantó de entre los muertos. Diga conmigo, Cristo vive. Diga conmigo, mi Redentor vive. Diga conmigo, Él es mi escudo. Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi esperanza, Él es mi amigo, Él es mi salvador, Él es mi doctor, Él es mi guía, Él es mi faro, Él es el que trae paz a mi vida. Y en Él tengo esperanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Todos los creyentes que nos predecieron habrían perecido. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero no es así. Los cristianos serían la gente más digna de conmiseración. Seríamos usted y yo los más mentirosos
y Cristo fuera una mentira si Él no hubiese resucitado. Amén. Versículo 19, que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos, ¿qué? Los hombres. Amén. Pero Cristo sí se levantó de entre los muertos, y primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto creen en esta sala, en esta casa, en esta iglesia, que Cristo está vivo? Y si Él está vivo, vivo estamos nosotros también. Tenemos una esperanza de vida. Aún tus familiares, nuestros amigos, compañeros de milicia, pastores que han partido de este mundo, sabemos que ellos no están muertos, que ellos están vivos. Porque si Cristo, si el Espíritu de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, también el Espíritu de Dios levantará a todo aquello que creen en la muerte y la resurrección a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 20. El 20 dijo: mas ahora Cristo aquí resucitado, ¿de dónde? De los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? La palabra es inspirada por Dios y la palabra garantiza la resurrección de los creyentes. ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? Pero no de todos los muertos, sino de los que creen en aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte. Diga: Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tal esperanza y seguridad hay en un grandioso cántico triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios 15, 55. Busque la palabra de Dios. Versículo 55, 15, 55. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como describen estos versos, la importancia es de la resurrección. Amén. Pablo responde sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, diga conmigo, no es en vano. No es en vano. El tiempo que usted ora, el tiempo que usted pasa buscando de Dios, el sufrimiento y las vicisitudes que pasamos muchos en este peregrinar sirviendo al Señor, no es en vano. No es en vano. Los vituperios, las ofensas, las trampas, las calumnias, no es en vano. Hay que mantenerse firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 58. Mira lo que dice: así que, hermanos míos amados, ¿cuántos son amados por Dios? Amén. ¿Estar qué? Firmes y constantes. Firmes. ¿Y qué más? Constantes. No importa las mentiras del diablo. No importa las vicisitudes. No importa las trampas. No importa. Diga: mis ojos están puestos en Jesús. Diga: mis ojos. Toca que está al lado. Dile: mis ojos están puestos en Jesús. El autor de la vida y de la muerte. Mira lo que dice: